Ujú. Buenas noches equipo, ¿cómo están YouTube todos por Premium acá? es YouTube sin anuncios y acceso exclusivo al contenido VIP. ¿Cómo se encuentran por acá? Me confirman si me pueden escuchar, por favor. Estamos bien. Excelente, muchas gracias. Líderes, yo les debo a ustedes, yo siento como que le debo a ustedes realmente
Les pido disculpas porque no he avanzado mucho, no he avanzado suficiente con las evaluaciones de las unidades 2 y 3, pero espero ya mañana ponerme al tanto con esa parte. Tomás, adelante, bienvenida. Sí, gracias. Buenas noches. Se escucha doble, profe. Parece que hay que entrar nuevamente. Se está escuchando muy mal. Déjame ver si es mi micrófono. Ábrelo otra vez ahora. Debe abrir el micrófono, Tomás. Es que Tomás tenía dos usuarios. Bien, entonces, bueno, en lo que Tomás se reintegra, vamos a ir avanzando, señores, porque hoy tenemos un contenido interesante y aunque no es tan extenso, pero sí conlleva trabajo significativo. Entonces, dudas, aclaraciones sobre los puntos anteriores, pendientes. Todo bien. Bueno, pues si surge, sabe que estamos por acá para apoyarles. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Señores, hoy es nuestro tercer y último encuentro de este módulo básico. Vamos a estar trabajando las últimas unidades, que son la 4 y 5, según nuestro cronograma. En la unidad 4 vamos a seguir viendo parte del material didáctico que hemos estado trabajando desde la unidad 1. Y ya para la unidad 5 tenemos un nuevo material, el cual se va a poner ya está a su disposición en dicha unidad. Básicamente los puntos que vamos a trabajar en la unidad 4 son los gráficos y las tablas dinámicas. Como bien ustedes conocen, hemos visto hasta el momento lo que son las tablas estáticas. Una de las principales diferencias que tenemos entre tablas estáticas y dinámicas es que eh, las tablas estáticas, en primer lugar, utilizan el mismo rango de datos para aplicar su formato como tabla. O sea, cuando estuvimos trabajando el formato como tabla, se, se insertó de esa forma. Bien, entonces lo que básicamente se utilizó fue los mismos datos. Cuando triplicamos esos datos, lo colocamos ahí y él tomó esos datos y lo convirtió a un formato de tabla. La gran diferencia con las tablas dinámicas es que las tablas dinámicas como tal no utilizan el rango de datos. Pues yo puedo decir en una tabla dinámica que de 5 columnas que tengo en una tabla de datos, yo de esas las voy a seleccionar todas para tenerlas disponibles, pero de esas 5 quizás solamente utilice 3 para la tabla dinámica definitiva que vaya a utilizar. Al seleccionar las 5 tablas, tengo posibilidad de cambiar los datos de mi tabla dinámica sin un mayor esfuerzo. Bien, entonces, precisamente es lo que busca la tabla dinámica, nosotros poder realizar cambios de último minuto sin pensar en las bondades que tiene a nivel de gráfico y demás, que son muchos más que las que nos presenta la tabla estática, y ver parte de esa dinámica. Entonces, parte del contenido: insertar gráficos dinámicos, insertar tablas dinámicas, configurar los gráficos, las tablas y generar algunos reportes. Material audiovisual que les va a servir de apoyo en la realización de las asignaciones. Les recomiendo que guarden las actividades, así como las guías y los enlaces a estos audiovisuales. Un foro de interacción en el cual vamos a trabajar cuáles son los tipos de gráficos que usted trabajó y cuáles funciones financieras ha conocido en este curso, en lo que llevamos de curso. Mencionar algunos tipos de gráficos. Ya vemos que por aquí hay algunos de ustedes que han hecho sus aportes. Excelente. Y ya por acá empezamos a ver el contenido práctico, que son las actividades 1 y 2 de la unidad 4.
Inicialmente, por acá, como siempre, le suministramos los datos con los cuales van a trabajar. Y tenemos por acá las instrucciones que deben ir desarrollando. En este escenario se les pide que van a generar un gráfico dinámico con ejecutar un gráfico con tabla dinámica. Yo creo que elegí la número 2. No es esta. Vamos a ver. Elegí la número 2, debe ser la 1. Un momentito. Ok, aquí está. Esta es la actividad número 1. Exacto. Primero vamos con la tabla y luego con los gráficos. Entonces, aquí tengo tabla dinámica número 1. Vamos a agregar 2 tablas en esta actividad práctica. En la tabla dinámica número 1 vamos a mostrar las cantidades vendidas en 2 años por nivel de mayorista o minorista. Entonces aquí yo tengo los datos. Como punto importante, cuando yo voy a insertar una tabla, con simplemente yo seleccionar una de las celdas es suficiente. No tengo que seleccionarlos todos. Si se fijan, tengo muchos ítems hacia abajo. Entonces no es necesario yo seleccionarlos todos. Bien. O sea que yo con uno que seleccione, cuando vengo al menú insertar, aquí tenemos la tabla estática, que es la tabla tradicional. Y por acá tenemos la tabla dinámica. Si les digo aquí, tabla dinámica, miren cómo él hace la selección completa del rango de datos. Y acá yo puedo indicarle si yo quiero que la tabla dinámica se agregue en esta hoja, pero en un rango de datos distinto, en un rango de celdas, perdón, distinto. O si lo quiero agregar en una hoja de cálculo nueva. Casi siempre utilizamos una hoja nueva. Y si se fijan, en este escenario ya tenemos aquí el bloque que representa la tabla dinámica. Si me coloco un clic fuera de ese bloque, a la derecha del menú ayuda, yo no tengo ningún menú flotante que se refiera a este objeto. Mientras que si hago un clic dentro del objeto, ya sí me aparece menú flotante específico para yo modificar las propiedades de dicho objeto. Adicional a esto, tenemos por aquí a la derecha el campos de tabla dinámica, el cual nos muestra la lista de todos los encabezados de las columnas de nuestro rango de datos. Todos estos nombres que ustedes ven acá son los nombres de los encabezados que tenemos acá en el rango de datos. Bien. Entonces, dependiendo de lo que nos haya indicado las instrucciones, por ejemplo, en este escenario nos pide cantidades vendidas por un año específico, un rango de año. Entonces aquí yo vengo y digo, bueno, ¿cuáles fueron las, vamos a ver, cliente, ciudad, nivel, artículos? Podría ser artículos y podría ser cantidad, ¿por qué no? Bien, para que así poder saber cantidad de qué artículo. Entonces, aquí tengo cantidad y artículos. Entonces, luego me dice fecha, ¿verdad? Porque va a ser en un tiempo específico. Acá nos habló de años 2016, 2017. Y luego nos habla de nivel, mayorista o minorista. Acá yo tengo un nivel por cliente al cual le vendo. Y si se fijan, de todas esas columnas, yo apenas he utilizado como 6 o 4. Bien. Si podemos visualizar aquí debajo la columna que representó una cantidad, que en este caso es la cantidad, miren cómo la tabla dinámica automáticamente la colocó en el área de valores. Bien. Las demás, que son artículos, fechas y demás, y los niveles, él me lo agregó aquí en fila. Yo puedo decidir cuáles datos yo quiero que formen parte de las filas o de la columna de dicha tabla. Simplemente yo lo puedo arrastrar, colocarlo aquí arriba, y ya aquí puedo ver por minorista y acá por años, por cada uno de los artículos. Entonces, otro punto importante, por ejemplo, acá, si yo no quiero, si se fijan, cada vez que yo abro aquí un año, me aparecen estos trimestres. Si quiero acá eliminar el trimestre, que solamente me muestre los meses, aquí yo puedo decir si quiero quitar el campo o si quiero configurarlo para una función especial.
Esto lo vamos a ver un ratito más adelante. Por el momento lo quitamos y así ahorramos mucho más espacio. Y la idea es que la tabla te muestre la información lo más clara posible. Bien. Al igual, por ejemplo, que en el caso de de los meses o de los años, yo puedo decirle, por ejemplo, acá, que quiero agregarle un filtro. Bueno, en este caso yo lo moví a filtros, pero aquí yo le puedo decir, bueno, mira, solamente quiero que sea 2016, 2016 y 2017. Le digo aceptar y ya son esos los únicos años que voy a tener. Si se fijan acá arriba, tengo todos estos años, pero cuando yo le digo acá, descotejo todo, 2016, 2017, le digo aceptar, ya solamente voy a tener información sobre esos 2 años. Si yo vuelvo a bajar el año para acá, ya aquí solamente tengo esos 2 años. Bien. Entonces, lo que se quiere dejar dicho acá es que dependiendo cómo yo quiera que se visualicen los datos, yo voy a poder modificar el orden en el cual yo quiero que se muestre. Aquí, sustituyendo los datos por nivel, por columnas o por filas. Ya el tema del filtrado es, por ejemplo, en el caso de que yo tenga diferentes países, bien, o tenga diferentes localidades, yo quiero aquí seleccionar por una localidad en específica, puedo agregar un filtrado, en este caso lo hicimos con la fecha, pero puede aplicar para un sinnúmero de valores. Ya luego de esto se les pide mostrar el costo de venta y el costo promedio de venta. Lo que buscamos con esto es que ustedes tengan conocimiento. Por ejemplo, aquí si yo quiero agregar el costo de venta, el costo total, él se me va a agregar acá como un costo total. Bien, mírenlo acá, sumatoria del costo total, sumatoria del costo total, sumatoria del costo total. Para cada uno de los niveles que fuimos viendo. Bien, en este caso tenemos un nivel mayorista, luego tenemos minorista y luego tengo un total, una sumatoria de cantidad. Entonces, si yo quisiera acá cambiar la función que está haciendo aquí la sumatoria del costo, yo la puedo cambiar simplemente aquí. En vez de quitar el campo, que fue lo que hicimos ahorita, aquí puedo configurarlo y seleccionar cuál de estas funciones yo quiero. Claro, al finalizar esta tabla dinámica, como lo que buscamos es que ustedes aprendan varias funciones, no van a verla tan elegante. Bien, en la segunda tabla se va a ver mucho mejor, pero aquí lo que andamos buscando es que ustedes vayan aprendiendo las funcionalidades y luego entonces van a irlo aplicando en su día a día. Entonces, lo que se busca acá es, por ejemplo, si ese costo total que yo agregué una vez, que puedo agregarlo una segunda vez, por ejemplo, ese costo total, como ya está seleccionado, si quiero agregarlo una segunda vez, lo arrastro y lo libero por acá. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está. Y en este caso tengo dos sumatorias de costo total, pero a este yo puedo decirle, por ejemplo, configuración, y en este escenario yo quiero que tú me traigas el promedio. Bien. Aquí hay diferentes funciones que ustedes pueden utilizar. Una para extraer el valor máximo, otra para extraer el valor mínimo, otra para el cálculo del producto y así sucesivamente. Y le digo promedio. Y ya aquí voy a tener un promedio que me va a ir indicando por departamento y demás esa función en específico. Bien. Al finalizar el ejercicio, ustedes van a tener un sinnúmero de información en esa tabla dinámica que están creando, porque si se fijan aquí les piden cuáles son los valores mayores y los menores. También les pide configurar los campos para que tengan un formato de número de moneda. Entonces, en este caso, básicamente sería seleccionar los datos y agregar formato moneda. Yo sé que ahí están mezcladas quizás las cantidades, pero bueno, es un ejemplo. Entonces ya él automáticamente aplica todas estas sus informaciones. Luego se les pide por acá
agregar un filtro de ciudad. Si se fijan, aquí lo contemplo. Entonces puedo ir a esa hoja. Y la ciudad, en este caso, puedo arrastrarla directamente si no quiero arrastro y la suelto acá. Es otra forma también de agregar. Entonces ya aquí yo puedo decir, bueno, yo quiero saber cómo les fue en estos departamentos, por ejemplo, o hizo el nombre de artículo a la ciudad de Aso. Vamos a ver cómo estuvo la venta de Aso. Con simplemente yo cambiarlo, ya yo puedo ver aquí cómo estuvo la venta de esa provincia. Específicamente esa provincia. ¿Bien? Con el filtrado de datos que ya hemos visto anteriormente cómo funciona. Ya aquí yo puedo ir viendo en un corto tiempo cómo está desenvolviéndose cada provincia. Quiero varias provincias a la vez. Entonces aquí digo seleccionar varios elementos. Aquí puedo seleccionar a Constanza y Baní, por ejemplo. Y ya aquí tengo la información por cada mes. Y aquí tenemos las ventas, en qué fue, en qué día fue y demás. Bien, entonces, básicamente la idea es esa, que ustedes sepan el contexto que le podemos dar a una tabla dinámica, cómo podemos utilizarla y aplicar todas las funciones que se les muestran por acá. Esta hoja la podemos llamar tabla dinámica 1. Y la siguiente le podemos llamar tabla dinámica 2. En la siguiente vamos a mostrar el total de unidades vendidas y la suma del costo total por la clasificación de precios y ciudades. Entonces, volvemos acá a nuestra tabla de datos que quedó intacta. Aquí tengo la tabla dinámica con todo lo que hice. Viene mi tabla de datos aquí donde quedó intacta. Voy a insertar una nueva tabla en una hoja nueva. Ahí está. Entonces, él me está pidiendo total de unidades vendidas y la suma del costo total. Total de unidades vendidas. Aquí tengo el costo total. Vamos a colocar artículos y la cantidad que se ha vendido. Y aquí las tengo. Miren aquí como tengo la suma de la cantidad y el costo total. La cantidad, si quiero cambiarla para acá, lo puedo hacer. Y se ve diferente. Entonces, podría, ¿qué más me pide por acá? Luego me pide por la clasificación de precios y ciudad. Entonces, por acá digo clasificación y digo ciudad. Esa clasificación o ciudad yo puedo subirla por acá. Vamos a modificar cantidad por acá. Vamos a colocar la clasificación un poquito más arriba. Si se fija, aquí tengo una etiqueta. Vamos a quitar este campo de valores. Bueno, se nos fue de aquí abajo también. Vamos a colocar aquí costo total. Aquí está, tengo artículos, clasificación. Me pide monto total de unidades vendidas y la suma del costo total por clasificación de precios y ciudad. Me falta ciudad. Listo. Bien, entonces dependiendo de cómo yo vayamos colocando la información, yo veo que va variando. Bien, entonces la clasificación de artículos, voy a ponerla por acá, a ver. Ahora sí lo tengo mucho mejor porque tengo aquí las etiquetas, que son la ciudad. Aquí tengo los diferentes departamentos, la clasificación de artículos. Excelente. Y por aquí vamos a agregar un filtro de artículo. Bueno, aquí tengo el artículo que es este que está acá. O sea que el artículo va aquí en filtros.
Ok, ahora sí, tengo diferentes provincias, que es la ciudad, la clasificación de precios y el total. Entonces, ¿qué yo puedo hacer aquí? Yo puedo, por ejemplo, elegir qué ciudad yo quiero mostrar la información. Bonao, por ejemplo. Si quiero varias, lo puedo seleccionar. Si borro el filtro acá, se va todo. Si quiero aquí modificar la clasificación, lo puedo mostrar acá también. Otro de los puntos interesantes aquí que nos da, y cuando vamos viendo aquí los menús flotantes que nos van apareciendo, podemos cambiar aquí la estructura, el diseño de la tabla dinámica. Bien, en base a esto que tenemos por acá, la parte de las filas con bandas, si le quiero agregar, las columnas con bandas, si le quiero agregar, el encabezado y demás. Todas estas funcionalidades yo las puedo manejar acá directamente. En el análisis de tabla yo puedo agregar tanto un gráfico dinámico si lo quisiera, y también puedo insertar acá lo que se llama una segmentación en base a la columna que yo quiera modificar. Por ejemplo, si aquí yo tengo en este caso la ciudad, yo puedo agregarlo aquí en ciudad y le digo aceptar. Y ya aquí yo tengo un cuadro de bloques que en vez de yo venir acá y seleccionar específicamente la ciudad, con esto tan pequeñito, yo con simplemente aquí en el mismo cuerpo de la hoja de Excel puedo decir, no, solamente muéstrame Nashua, muéstrame Bonao, o aquí le puedo decir selección múltiple, muéstrame Bonao, Higüey y Mao. Y de esta forma yo puedo ir teniendo la información de una manera más rápida. Bien. Si salgo de la tabla dinámica, miren cómo desaparece todo el concepto. Si vuelve la presión, entonces me aparece nuevamente. Son instrucciones de cómo trabajar la tabla dinámica. Y esta la van a llamar tabla dinámica 2 y van a enviar la actividad 1. ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? Ok. Entonces, líderes, eh, continuamos. En la segunda actividad de esta unidad, vamos a trabajar lo que son los gráficos dinámicos. La particularidad que tiene el gráfico dinámico es que le permite a usted poder modificar a la vez tanto el gráfico dinámico como la tabla dinámica. Bien, ambos se pueden modificar a la vez. O sea, si usted hace un cambio en la tabla dinámica, se refleja en el gráfico dinámico. Si hace un cambio en el gráfico dinámico, se refleja en la tabla dinámica. Por ejemplo, en este escenario se les pide insertar un gráfico y una tabla dinámica que compare las ventas por clase sobre las ciudades de Caracas y Maracaibo del país Venezuela. Entonces, en este escenario vamos a seleccionar los datos, vamos a ir a insertar, pero para insertar el gráfico dinámico debemos ir al área de gráficos. Y tengo un gráfico dinámico, el que me permite insertar solamente el gráfico. Y si quiero insertarlo ambos a la vez, entonces tengo que seleccionar aquí gráficos y tabla dinámica. Bien. Cuando lo selecciono aquí, él me pide nuevamente hacer la selección de los datos. Quiero agregar una hoja nueva, le digo que sí. Y ya miren aquí donde me agregó una hoja nueva y tengo los dos bloques, uno representativo de la tabla dinámica y otro representativo del gráfico dinámico. De igual forma también tengo aquí menú flotante que me permite cambiar la propiedad de cada uno de esos objetos. Entonces, si vemos las instrucciones, acá nos pide insertar y comparar las ventas por clase. Entonces yo voy a volver acá y le voy a seleccionar ventas por clase, ¿verdad? Y así como lo voy leyendo, voy agregándolo. Ventas por clase sobre las ciudades del país Venezuela. Entonces vamos a buscar ciudad. Miren acá, miren donde se me agregó aquí debajo. Entonces yo puedo moverlo y colocarlo aquí.
y ya él va tomando forma. Bien. Y del país, entonces, Venezuela. El país podemos agregarlo como un filtro, porque en esta data hay varios países. Si mañana yo quiero ver la información de Colombia, simplemente aquí le digo seleccionar y ya me muestra aquí las ciudades de Colombia. Si quiero aquí mostrar la información de República Dominicana, pues ya aquí se muestran las ciudades de República Dominicana específicamente. Entonces, mire con qué facilidad podemos nosotros hacer cambios sin mayores esfuerzos. Bien. Pero como se refería específicamente a Venezuela, lo aplicamos de esa forma. Y aquí Venezuela solamente tiene esas dos ciudades. Bien. Entonces, así como nosotros seleccionamos la tabla dinámica en el ejemplo anterior y nos apareció un menú flotante, así también tenemos aquí un menú flotante específicamente del gráfico dinámico, donde yo puedo cambiar ya con gráficos un poco más dinámicos, un poco más bonitos, ¿bien? Que puedo utilizar en este escenario. Este gráfico yo puedo moverlo a una hoja nueva, puedo decirle aquí muévelo a una hoja nueva que se llame gráfico 1. Puedo tener el gráfico como se muestra aquí en una hoja y acá la tabla dinámica, podemos cambiar el nombre acá, decirle que va a ser la tabla dinámica. Bien. Y si yo hago un cambio por acá y le digo, bueno, mira, solamente muéstrame Caracas. Aquí solamente me muestra Caracas y cuando voy al gráfico, él solamente me muestra Caracas. Entonces, esos son algunos de los tips que podemos nosotros ejecutar dependiendo de lo que necesitemos. Ya aquí debajo se les pide conocer un poquito más sobre las diferentes funciones que nos da el gráfico dinámico. En el gráfico dinámico tenemos un sinnúmero de acciones que podemos ejecutar a través del botón más que tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos el eje de información, que son estos valores numéricos que tenemos a la izquierda. Si queremos agregar un título de eje, lo podemos agregar acá y colocarle una información. El título de gráfico, que por lo regular se agrega en la parte superior. La etiqueta de datos, que es la información en la columna, si se fijan, en la columna como tal, entre este valor y este valor, es difícil nosotros poder identificar cuál es el valor exacto de la columna. Y con las etiquetas de datos podemos lograr. Las tablas de datos también son muy importantes, son muy interesantes, pues te muestran aquí debajo los datos que también nos muestran las etiquetas, pero en la parte superior. Las tablas de datos se muestran en la parte inferior como está acá. Barras de error, viene siendo como un margen de error que se agrega acá, no se utiliza mucho. La línea de las cuadrículas son estas líneas horizontales grises que vemos acá, si las quito, no se muestran. Y la leyenda, que en este caso está representada por la ciudad, que si yo la remuevo, se quita, y si le agrego, se pone nueva. La línea de tendencia viene siendo como cuál ha sido la tendencia del gráfico que se está mostrando. Ha sido una tendencia a la baja. Bien, eso para poner ojo en esos puntos en particular. Es en cuanto al el botón más que tenemos aquí en el gráfico. Si volvemos a diseño, hay funciones que no habíamos visto. Por ejemplo, aquí podemos cambiar el tipo de gráfico. Si lo queremos cambiar de otro tipo, podemos seleccionarlo acá, una vez ya se haya insertado el gráfico, ¿no? La selección de datos, si quiero ampliar la selección de los datos porque tengo datos nuevos en mi tabla y quiero que sean incluidos acá, puedo cambiarlo por acá. Este cambio que yo puedo hacer aquí manualmente de cambiar la ciudad y luego tomar la clase y colocarla acá, con un solo clic lo puedo hacer aquí para que se vean de manera diferente. Bien. Y acá puedo cambiar incluso, puedo cambiar acá, vamos a agregar varios más, varios ítems más por acá, para aquí las ciudades. Aquí están, por ejemplo. Aquí yo puedo decidir la paleta de colores que yo quiero que tengan mis gráficos. Bien, para que se adapte más a mi imagen corporativa. Y también por acá tenemos el diseño o plantillas de datos. Aquí nosotros podemos elegir de qué forma yo quiero que se muestren mis datos. Son plantillas prediseñadas que la puedo utilizar como base, aunque luego haga cambios de cómo yo quiero que mi información sea mostrada en el gráfico. Bien, entonces les motivo por acá también a
a navegar y explorar aquí un poco sobre las diferentes opciones. Entonces, este es el capítulo del gráfico dinámico. Ya vemos que como también puedo cambiarlo en el gráfico, cuando vuelvo a la tabla dinámica, se han aplicado los cambios también en la tabla. Son de las principales virtudes que tienen este escenario del gráfico y la tabla dinámica. ¿Dudas? ¿Aclaraciones, señores? Lo siento ustedes como un poquito calladito. ¿Qué es lo que pasa? El agua, cayó agua por allá. Porque aquí cayó una agüita como extraña, como de ahora para ahorita. Se fueron y me dejaron en Teams, Dios mío. No hay nadie aquí. No, Hidro, no hemos ido. Bien, bien. Gracias. Bien, líderes. Entonces, miren, vamos a continuar. Pues en la unidad 5 no tenemos muchas actividades. La unidad 5 es un cierre light. Bien, es un cierre light. Aquí vamos a ver unas funciones muy interesantes. Muy interesantes. Son funciones que no son muy comunes, pero que les pueden ayudar a ustedes a tener una solución muy interesante. Entonces, por ejemplo, parte del contenido que vamos a ver el día de hoy acá en esta unidad 5 es el tema de la validación de datos. Bien, aquí está la guía que les hemos suministrado para que ustedes se documenten un poquito más. Vamos a trabajar aquí de todo un poco. Vamos a trabajar validación de datos, vamos a trabajar seguridad, vamos a trabajar formato condicional, vamos a trabajar función sí. Bien, entonces vamos a hacer aquí con una recopilación de lo que hemos visto en el curso de Excel Intermedio. Tenemos un solo audiovisual, que es el de validación de datos, pues tenemos una única actividad práctica que es relacionada a eso. Pero siempre me gusta en este último módulo reforzar y en esta última unidad como hacer una recopilación de todo lo que hemos visto o de gran parte, porque realmente no lo podemos ver todo en una única actividad. Y para que vean que sí pueden convivir diferentes herramientas. Entonces, presten mucha atención porque esto entiendo que puede ser de mucho beneficio. Miren, como instrucción, tenemos que colocar validaciones de datos. Ustedes saben que en Excel cualquier persona puede introducir cualquier tipo de datos. Esta práctica va dirigida o relacionada a un ambiente en el cual yo tengo que suministrar una tabla, un libro con información y que de dicha información yo necesito que una persona, que por lo regular puede ser un digitador, inserte las informaciones en ciertas celdas, que no tenga permiso para agregar en todas las celdas o hacer cambios en todas las celdas. Pero adicional de esa restricción, yo quiero también agregarle que él puede insertar un rango de valores específico. Eso buscando reducir el margen de error humano que podemos cometer cuando estamos digitando información con mucha frecuencia y que podemos cometer errores. Bien, claro, esto también para la manipulación de información de los libros y de los archivos también es un éxito. Entonces, básicamente, de todas estas que están acá, nosotros vamos a hacer dos validaciones. Vamos a modificar un poquito la práctica. Vamos a realizar dos validaciones, que es la primera, la que está acá. Y vamos a realizar el examen final, que es esta que está acá. ¿Por qué razón? Vamos a ver. Porque en este escenario, si yo valido las unidades 2 y 3, no tengo por qué validar que la columna total sea mayor o igual, esté entre 1 y 60. ¿Por qué? Porque si aquí, en estas tres tareas, yo le digo, mira, esta puede ser máximo 20, esta máximo 20 y esta máximo 20. ¿Cuánto va a dar esta? 60. Si tengo una sumatoria acá, ¿verdad? Igual acá, máximo 40. Y ya yo validé que el máximo va a ser 60 porque validamos que cada una de estas son 20. ¿Cuál va a ser el máximo? 100. No va a pasar de ahí. Bien. Entonces, otros puntos que vamos a agregar aquí está el formato condicional. Lo vamos a agregar. Y adicional a esto, el tema de seguridad. Entonces, el primer punto que vamos a ver aquí es la validación de datos. Debemos seleccionar, como siempre en Excel, cuáles son las celdas que yo quiero que tengan esa función.
Vamos a ir al menú datos. En la sección de herramientas de datos, aquí tenemos la opción de validación de datos. Cuando yo le doy aquí clic, podemos validar que todas las celdas de Excel permiten cualquier valor. Para las que yo seleccione en ese momento, yo voy a especificar qué valor, qué rango o qué tipo de datos yo quiero que ya permitan entrar en esas celdas. Por ejemplo, el número entero, entre, mayor o igual, menor, todo esto yo lo puedo configurar dependiendo de mi necesidad, entre 1 y 20. Vamos a colocar aquí 1 y 20. Bien, le digo aceptar. Perdón, volvemos allá. Entre 1 y 20. Bien, entonces, estando acá, aquí nos muestra qué mensaje de entrada yo quiero mostrar al participante o a la persona que está trabajando con el formulario. O sea, cuáles son los valores permitidos que yo quiero que él visualice. Ok, entonces aquí yo puedo colocar como título valores permitidos y como mensaje entre 1 y 20. Yo sencillo, nada complejo. Si la persona que está digitando los datos agrega un valor fuera del rango establecido acá, que yo quiero que le muestre. El mensaje de error, tengo diferentes tipos de estilo. Yo siempre prefiero el alto porque el alto es una restricción. Bloquea. Si no es ese, no le permite. Si no está dentro del rango, no le permite. Mientras que los demás son un poquito más permisivos. ¿Bien? Entonces, les recomiendo trabajar con el alto. Le digo que error. Datos no permiten. Le digo aceptar. Y ahora voy a verificar que cuando me sitúo, me posiciono encima de una de esas celdas que yo seleccioné previamente, me va a indicar esa instrucción. Si me coloco para acá, no lo tengo. Bien. Si inserto aquí el 1, me lo permite. Si inserto aquí el 10, me lo permite. Si inserto acá el 20, me lo permite. Si inserto aquí el 21, me da el error que le indicamos. Bien. Entonces, si le digo reintentar, me permite editar. Si le digo enter otra vez o le digo cancelar, me coloca el valor anterior. Bien, esto es una forma de nosotros restringir el acceso. Y aquí entonces podemos aplicar la función suma. Por ejemplo, vamos aquí al menú inicio, aplicamos la función suma y aquí yo tengo lo máximo que voy a poder insertar acá son 20, son 60, porque son los valores máximos que me permiten colocar esas cosas. Vamos a hacer lo mismo con examen final, datos, validación. Incluso yo puedo hacer lo siguiente, puedo copiar esta, colocarlo acá, y aquí, entonces, vengo aquí a validación de datos, y ya aquí yo tengo todos esos datos que yo ya cotejado. Simplemente aquí lo cambio. 40, y le coloco entre 1 y 40, porque al final va a ser lo mismo, y error de datos. Ya esto yo lo puedo borrar, y el formato se queda. Bien. Mirenlo acá. Tengo aquí entre 1 y 40, y tengo acá entre 1 y 20. Si aquí coloco 40, me lo permite. Si coloco 41, me da una. Bien. Entonces ya hemos validado esta y estas. Ya esto yo lo puedo sumar para que me dé aquí la calificación final. Ya aquí yo sé que la calificación final siempre va a ser máximo 100 porque tengo validación en los puntos de entrada como son el examen final y las tareas, que son las celdas que se van a introducir la información. Entonces, luego por acá nos pide calcular en esta columna, usando la función si es mayor o igual a 60, que sea aprobado, y de lo contrario, que sea reprobado. Entonces me coloco acá, voy a insertar función, la función sí, vamos a hacer una prueba lógica, que este valor que está acá es mayor o igual a 60. En caso de que sea verdadero, que me coloque la palabra aprobado, dándole un clic acá, perdón, aquí. Y si es falso, que me coloque reprobado. Listo. Incluso, como les indicaba anteriormente, aquí podemos colocar un pequeño
formato condicional. Por ejemplo, una nueva regla, seleccionando la columna donde voy a colocar la función sí, y le digo, por ejemplo, si el texto que está acá contiene, es igual a aprobado, y me lo coloque de un fondo verde, verlo acá. Vuelvo aquí, puedo ir al administrador de reglas, voy a agregarla nuevamente. Me gusta mucho el administrador de reglas porque aquí tú la duplicas, luego la editas, y aquí le dice, ok, que contiene ¿cuál valor? Reprobado. Bueno, vamos a ver cómo borrar esto. Reprobado. ¿Qué formato le vas a asignar? Rojo. Acepto y acepto. Aquí donde se agrega la segunda regla. Ya, por ejemplo, si aquí este baja a 10 y este baja a 1, ya mira aquí cómo cambia reprobado automáticamente. Entonces puedo tener aquí un semáforo dependiendo de la necesidad que tengamos en ese momento. Entonces, si se fijan, ya con esto nosotros hemos cumplido con la actividad práctica. Pero, ¿qué sucede? Todas esas funciones que yo he agregado, tanto la validación de datos y demás, yo la puedo remover porque estoy en un archivo de Excel. Bien. Entonces, ¿qué es lo que proponemos aquí? Aplicar las funciones de seguridad. Está en el menú archivo, información, aquí en el área de protección. Aquí hay un sinnúmero de herramientas. Vamos a utilizar 3 en el día de hoy, que es proteger la hoja actual, proteger la estructura del libro y luego cifrar con contraseña. Son esos 3 que vamos a utilizar hoy. Entonces, lo primero que debemos saber es lo siguiente. Excel, y eso es algo nuevo también, que no lo habían visto anteriormente ni en el módulo básico, ni en lo que llevamos del módulo intermedio. Excel trae por defecto todas sus celdas bloqueadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aplico una función de protección de esas que están ahí, todas las celdas se van a bloquear y no me van a permitir yo insertar información. Bien. Entonces, para que me permita insertar información en la celda que yo necesito insertar información, yo debo desbloquear esas celdas antes de aplicar la seguridad. Entonces, por ejemplo, si yo vengo por acá, esta que está aquí, voy a venir y le voy a decir formato de celda. Y aquí tengo, por ejemplo, en el área de protección, proteger, miren aquí donde me aparecen bloqueadas las celdas. Yo las voy a desbloquear. ¿Por qué las voy a desbloquear? Porque cuando yo proteja la hoja, yo quiero que esas celdas, el participante o quien esté trabajando en el documento pueda insertar las informaciones, pero con la validación de datos que hemos agregado. O sea, eso es lo importante acá, ¿verdad? La desbloqueamos, no vemos ningún cambio. Igual vamos a desbloquear el examen final, clic derecho, formato de celda. Quitamos aquí el bloqueo. Si damos nuevamente clic derecho, formato de celda, nos damos cuenta que se quitó. Y ahora vamos a aplicar la primera seguridad. ¿Okay? Ustedes deben aplicar las 3 y deben enviarme. Las 3 seguridades que vamos a aplicar van a tener como contraseña 1, 2, 3. Bien, deben insertar esa contraseña, pues cuando ustedes carguen la actividad, si yo presiono 1, 2, 3, no voy a saber con la contraseña que usted le colocó. Entonces no voy a poder abrir la práctica y no voy a poder evaluarla. Bien, entonces muy importante esa parte. Controla qué tipos de cambio pueden hacer los demás usuarios en la hoja actual. Aquí me dice, proteger hoja y contenido de las celdas bloqueadas. Proteger hoja y contenido de celdas bloqueadas. Como yo desbloqueé algunas, en esa no va a haber protección. La va a poder cambiar con facilidad. Vamos a colocar la contraseña acá. Le damos a aceptar. Me la pide nuevamente. Y ya van a notar que hay muchas funciones en esas celdas que no desbloqueamos que están apagadas. Miren acá. Bien. Si trato de modificar aquí, por ejemplo, que tengo una función, miren el error que me da. Si trato de modificar acá, poner un 20, sí me lo permite porque esas celdas yo las desbloqueé previamente. Bien. Si lo trato de hacer aquí, tampoco. Trato de modificar esto, tampoco. Bien. Entonces, muy importante ese punto.
Si quieren quitar la protección, pueden venir al menú revisar, y aquí desproteger la hoja y le va a pedir la contraseña. Otra forma de hacerlo es a través del menú archivo, información, y aquí tenemos los diferentes niveles de seguridad que se van agregando acá. Bien. Pero aquí tenemos una debilidad. Si se fijan, ya no podemos en el menú datos cambiar la validación. Ya la validación está apagada y no podemos eliminar esa validación que ya hemos agregado previamente, que son de los beneficios que nos da la protección de la hoja. Pero todavía por acá debajo podemos agregar hojas o eliminar hojas, bien, lo cual es un riesgo. Para eliminar estas funciones, yo debo aquí proteger la parte de la estructura del libro. Evita cambios no deseados en la estructura del libro, como agregar hojas, eliminar hojas y demás. Y simplemente me pide la contraseña, yo la confirmo 2 veces. Podemos tener 3 contraseñas diferentes. Cada persona que tenga que ver con una de esas áreas maneja esa contraseña. Ya acá no puedo agregar hojas. Si trato de eliminar esta, no me lo permite aquí. Bien. Y si voy a archivo, información, vemos que ya tenemos 2 protecciones, una para la hoja y otra para la estructura. Por último, tenemos el cifrado del libro. El cifrado del libro nos permite a nosotros que si no es con una contraseña, ese libro no se va a poder abrir. Miren aquí donde se coloca, una vez confirmamos la contraseña que es la misma, yo voy a guardar este libro y cuando lo guardo le voy a decir aquí que es un XSX, este que está acá, libro de Excel XLSX. Esto para que me permita guardar el formato condicional, que en el formato nativo del archivo que descargan no se lo permite. Bien, y aquí está el archivo, lo puedo cerrar. Si trato de abrirlo nuevamente, van a darse cuenta. Vamos a subir. Mírenlo acá. Cuando trato de abrirlo, él no me va a permitir. Me pide la contraseña, ¿bien? La introduzco. Cuando le digo aceptar, ya quien me muestra el archivo. Si no la introduzco correctamente, no me muestra el archivo. Bien. Entonces, eso es lo que ustedes deben hacer. Deben preparar toda esa estructura en la actividad final de la unidad 5. Voy a tratar de cargar el video lo más rápido posible para que así puedan tenerlo disponible y trabajar con él. Cualquier duda que les surja, estoy por acá para apoyarle. Tenemos todavía hasta el día 16 para hacer las entregas. Posiblemente demos algunos 1 o 2 días más, pero vamos a tratar de hacerlo entre 17 y 18, por favor. Bien, para mí un placer haber estado con ustedes estas 3 semanas. Espero que les haya gustado el curso y Profe, espero entonces... tengo una inquietud, profe. Adelante, Tomasa. Bienvenida. Sí, y escúcheme, es con relación a las calificaciones, que todavía, o sea, no, apenas tengo una sola calificación. Entonces... Sí, lo vimos al inicio. Al inicio hablamos un poquito sobre eso. Ya yo para el día de mañana les prometo tenerle esa respuesta. Vamos a evaluar, voy a evaluar todo lo pendiente, me pongo temprano en eso. Pero y sí, les comparto el cuadro de avance. Sí has recibido mis tareas. Esa es mi Sí, inquietud. todas están ahí. Todas están ahí. Ok. Lo que pasa es que yo no la he evaluado. Si se fijan por acá, por ejemplo, en la unidad 2, si vengo a la asignación 1, aquí aquí ya yo evalué estas. Vamos a ver de las que son más recientes, porque yo evalué algunas. Vamos a ver de la unidad 4, por ejemplo, de la 3. A mí solamente una sola tarea. Y Que le un quedaba foro. pendiente, O sea, me ha que la había evaluado. evaluado. Sí, solo una tarea, una asignación y un foro. Dice que tengo un Pero 20%. un 20%.
Un No, 22. no, porque una cosa es muy importante, muy buena esa. Este progreso que ustedes ven aquí, a este que usted se refiere, ¿verdad? Perdón. A este progreso aquí, 21%. No lo puedo ver. Si puede subir un poquito más en la calificación. No, acá. Ok. Porque si es este que está aquí, este va relacionado a las actividades que usted presiona acá. Bien. Esto viene siendo como un checklist para que usted vaya viendo cuáles son las actividades que usted ha finalizado. Cuando Ok. ustedes la van presionando aquí, él va aumentando aquí. Mire cómo ya subió un 8%. ¿Bien? Entonces, esto no tiene que ver nada con las calificaciones como tal. Las calificaciones ustedes las visualizan aquí en calificaciones de este lado, en el lado izquierdo. Exacto, en calificaciones. Bien. Yo Sí. evalué algunas un poco más temprano y voy a concluir un poco más tarde. Si desean, pueden revisarlo un poquito más tarde o ya mañana temprano yo les paso el cuadro de avances. Ok, perfecto, gracias. Siempre la valen. Líderes, vamos a trabajar, vamos a ponerle mucho empeño a esto y espero verle a todos en el avanzado, donde ya vemos muchos detalles sobre macro, un sinnúmero de información ahí muy interesante. Hacemos formularios en Excel para que ustedes, si quieren hacer facturas y demás, puedan aplicar esos conocimientos. Pero para ello debemos finalizar este curso satisfactoriamente. Mínimo 60 para aprobar. Les veo la meta. Bye bye, pasen buenas. Buenas noches, gracias. Siempre la valen. Buenas noches.